Muy bien. César Vallejo, el cholo peruano y universal, habló en uno de sus poemas de la sierra de mi Perú, Perú al pie del orbe. Esa sierra telúrica y magnética, recuerden que estamos en la sierra, es el espacio, la atmósfera de Muerte de Tres Pistacos, relato anónimo, recogido por Pedro Monge en el distrito de Yauli, de la famosa y legendaria provincia de Jauja, ubicada en la Sierra Central, zona del Perú obrero y campesino. El texto, como lo sugiere su título, tiene como uno de sus temas centrales el de la muerte de tres personajes, que en este caso, ¿no? Y según la focalización del narrador anónimo, revisa el carácter de sanación, justa y necesaria para ese trío de antagonistas u oponentes que, según el decir del metalenguaje semiótico, ostentan el rol de pistachos, ¿no? Que es una palabra que todos conocemos. Esta voz se parece a la palabra pistacho, ¿no? Pero semánticamente no tiene nada que ver con eso. El relato se llama, pues, Muerte de Tres Pistachos. Pistaco, como sabemos, proviene del vocablo quechua pistay, que significa cortar en tiras, y se emplea en especial en la sierra. En términos genéricos significa asesino, aunque sus acepciones contextuales son más ricas y a la vez más temibles, porque Pistaco es un homicida cruel que mata a un ser humano, un campesino pobre de preferencia, y luego le extrae la grasa, que la empleará o la venderá para que puedan trabajar las máquinas que fabrican productos manufacturados. Como vemos, el término pistaco posee una connotación alegórica muy grande en el contexto de la sociedad peruana, pues con él se identifica a un ser malévolo que quita la vida al otro no solo por el gusto de hacerlo, sino porque quiere extraer del cuerpo sin vida de su víctima un insumo, la grasa humana, que servirá para que no se detenga el ritmo y la continuidad del proceso productivo, el cual, como sabemos, está en manos de los sectores dominantes de la sociedad, a los cuales sirve el pistaco como un colaborador o ayudante de temer. Volviendo al relato, constatamos que un narrador omnisciente, tercera persona, desarrolla la fábula desde la historia, quiero decir, desde la perspectiva de un personaje, Joaquín Ingaroca, de indudable identidad mestiza, y que luego de haber trabajado en una mina y ahorrado alguna suma de dinero, decide regresar a su pueblo, como es usual con los campesinos que durante el lapso se vuelven mineros a fin de acumular un pequeño capital y después regresan a su lugar de origen para intentar recomenzar una vida menos dura. Desde el punto de vista narrativo nos encontramos con el clásico y tradicional relato de un personaje que acaba de cancelar un ciclo de su recorrido vital, el trabajo asalariado en los socavones mineros, y desea reiniciar otra etapa en un contexto más favorable y libre, la vida menos opresiva en el pueblo. La trama o intriga, que en este caso no contradice ni relabora a la historia o fábula, o sea, la trama también es lineal, muestra las pruebas, ¿no?, que enfrenta el personaje para lograr su objeto de valor, reintegrarse a su pueblo. O sea, el personaje desea volver a su pueblo, pero en el camino hay obstáculos. Como Joaquín conoce el espacio porque realizará el viaje de retorno, sabe que sus principales oponentes o enemigos son precisamente los pistacos que actúan en equipo y sorprenden a sus víctimas en lugares solitarios como son los caminos de la serranía. En esa situación de peligro, el viajero recurre al auxilio de dos elementos propios del mundo andino. ¿Cuáles son? Una buena ración de coca y un litro de caña, ¿no? O sea, aguardiente. La hoja sagrada de los incas y el fuerte líquido no tienen solo la función de entonar su cuerpo y su ánimo, sino la de servir como indicios que le servirán para saber si en su recorrido le irá bien o surgirán
problemas, ¿no? O sea, esto, tanto la coca como el aguardiente en el relato cumplirían la función de ayudarles. Y en efecto, el viaje de este personaje resulta lleno de peligros que él logra sortear en base a su astucia, el azar y la ayuda material y cognoscitiva que recibe de los otros personajes que también ocupan un espacio en el desarrollo de los acontecimientos. La secuencia del relato, a través de escenas ágiles pero cargadas de una atmósfera de miedo y de tensión, manejadas con maestría por el narrador omnisciente que sigue las peripecias de Joaquín Ingaroca, permiten al lector apreciar el modo en que se producen los hechos mismos, en los cuales vemos el enfrentamiento y la victoria que logra redondear el protagonista, con su propio esfuerzo, basado sobre todo en la sabiduría, o con el auxilio de fuerzas naturales humanas que en cada caso lo acompañan y lo ayudan a salir con bien. Y claro, sus principales oponentes son los terribles pistachos, que se presentan en dos momentos clave de la trama. El primero, en el momento cuando aparecen los pistachos, cuando uno de ellos lo descubre, ¿no? Pistacho se da cuenta de que Joaquín Ingaroca está por allí y lo sigue para matarlo. Ingresa a la cueva donde se ha refugiado Joaquín para dormir, pero no logra su objetivo, porque en vez de liquidar al minero, hiere a un toro que dormía allí. La cueva era del toro, ¿no? Ahí se filtró Joaquín, el cual al verse atacado reacciona con furia contra el pistacho, lo mata y sale de la cueva, lo que aprovecha Joaquín para hacer lo mismo y seguir su viaje. Trata de hacerlo en el caballo del pistacho muerto, pero este no se dejó montar. El minero recurre al engaño de ponerse el poncho del difunto para ser reconocido como si fuera este, ¿no? La figura del engaño. Finalmente partió, pero el animal no lo llevó en dirección a su pueblo, sino a la casa de los pistachos. Era un caballo amaestrado, ¿no? En ese lugar, que también era una cueva, Joaquín encontró a una mujer sentada con los pies cortados a la altura de las rodillas, ¿no? Le explicó a ella quién era, y ésta le informó que esa casa era de los 3 pistachos y que 2 de ellos iban a volver. La mujer le planteó que los matara o que se fuera antes de que ellos regresaran. El minero aceptó el reto, con la condición de que ella le dijera cómo acabar con los asesinos, ¿no? El rato va avanzando así, a través de esas contradicciones. En efecto, se lo dijo, y se pusieron de acuerdo para que él se escondiera a esperar el retorno de los pistachos. Esa espera le permitió a Joaquín recorrer la casa y descubrir un espacio en el que estaban los cuerpos de los hombres asesinados, de los cuales chorreaba la grasa, que luego sería vendida. También se guardaba en ese tétrico lugar las pertenencias de las víctimas. Transcurrido el tiempo, los 2 asesinos volvieron a casa y Joaquín, siguiendo las indicaciones, pudo dar cuenta de los 2. Concluida la misión, el vengador y la mujer abandonaron el lugar y se marcharon rumbo al pueblo de Joaquín. En un caballo iban los 2 y en el otro los cajones con el dinero que habían acumulado los bandoleros andinos. Llegaron sin novedad y con los recursos monetarios Joaquín compró muchas propiedades y se hizo muy rico. En esta narración también es visible el propósito ejemplarizador, pues Joaquín representa al hombre del pueblo, que migra estacionalmente hacia lugares donde puede encontrar un trabajo mejor remunerado y luego de acumular un capital regresa a su sitio de origen con el sueño de llevar una vida mejor. Este mismo personaje se convierte en el ajusticiador de seres que practican el bandolerismo por las zonas altoandinas, no en contra de los poderosos, sino de los más débiles, a quienes mata para despojarlos de sus pertenencias, y según la creencia popular, también para extraer de los cuerpos de los indígenas o mestizos asesinados un componente, la grasa, que representa la energía física del trabajador andino y que es arrancada literalmente para ser usada como un elemento más del proceso productivo, a través del cual se explota aquel
y se genera una ganancia cuantiosa para los propietarios de los medios de producción. Los pistacos son, pues, una suerte de metáfora grotesca de la capacidad de exprimir que posee un sistema donde más importante que el hombre concreto es el capital obtenido a costa de la sobreexplotación de la masa trabajadora de origen andino, ¿no? Eso muestra este interesante relato, por supuesto, en el cual habría muchísimos otros más